Hola, soy Chema Frausto y bienvenidos a mi canal de audio, producción, mezcla, mastering y diversos temas más de audio. En esta ocasión vamos a hablar de un plugin que realicé con FL Studio con Patcher para mastering que puedes utilizar en tus producciones y suena bastante bien. Si deseas este plugin y ver cómo se realizó, pues quédate en este video y pasemos a pantalla. Y muy bien, ya estamos en pantalla y quiero mostrarles dos plugins que desarrollé con Patcher, uno enfocado a mastering y otro enfocado a prácticamente a todo. Es como una especie de saturation knob de Softube. Ahora vamos empezando con el plugin que realicé para mastering. Es este que podemos apreciar en pantalla y es un plugin bastante intuitivo y con un gran sonido que te puede generar bastantes cosas. Te voy a explicar rápidamente qué es lo que tiene. Tiene dos compresores en serie, que es un compresor que es bastante lento. Tiene dos modos de ataque y liberación que igualmente son lentos. Luego tenemos un compresor que es mucho más rápido, que al igual tiene un ataque y una liberación que pueden intercalarse, pero reitero, son más rápidos. Tiene su outgain de ganancia para el compresor. Cuando nosotros comprimimos, hay que recordar que reducimos la ganancia. Si no sabes utilizar un compresor o los parámetros, va a aparecer mi video aquí arriba. Posteriormente a ello tenemos lo que son tres bandas: Low Frequency, Medium Frequency y High Frequency. Aquí también tenemos su bypass, si te fijas, también en el compresor lo tenemos. Tenemos lo que es el rango bajo, donde podemos nosotros seleccionar un cierto rango. Tiene una cierta curva de ecualización bastante dulce. También en el rango medio podemos seleccionar nuestro rango y diferente ancho de banda. Aquí tiene dos tipos de ancho de bandas. Las frecuencias altas igual tiene su rango, su ganancia y otra especie de ancho de banda que podemos utilizar. Lo que pasa aquí es que pasa primero el compresor, luego pasa por el ecualizador y en paralelo tenemos la saturación. La saturación, esta es la cantidad, y aquí tenemos la sensibilidad. También podemos regular la intensidad de ganancia que entra al plugin, eso está bastante bueno. Y pues lo vamos a poner a prueba para que puedas escucharlo. Si deseas este plugin, pues va a estar aquí abajo en descripción, en descarga gratuita, al igual que el otro. Vamos a ponerlo en práctica para que puedas escucharlo realmente cómo suena. Entonces, vamos a empezar con los compresores. Puedes notar cómo solamente con los puros compresores obtuvimos mayor peso, mayor pegada, incluso se siente mucho más al frente el track. Cuando desactivo, se siente que se va más atrás y esto es lo que hace es por la compresión en serie, un compresor lento que deja pasar esos transitorios para que se sienta dinámico, y el segundo compresor comprime muy poco. Yo lo que te recomiendo es que, como no hay nada visual, mueva las perillas a tope hasta abajo y vayas regulando hasta donde te guste y luego ya compenses la ganancia. Vamos a ver, igual voy a activar y desactivar los compresores para que lo notes. Puedes apreciar esto. Ahora nos vamos a los ecualizadores, que son tres bandas bien sencillas, pero te da un rango bastante bonito y un sonido muy, muy cálido. Vamos a ver.
Puedes notar cómo infla esos bajos, le da esa frescura y esa definición. Internamente, el ecualizador lo que hace es emular o trate de emular lo que es el Pultec, donde utilizamos curvas high shelf y low shelf, donde cuando aumentamos tiende a disminuir en ciertas frecuencias, y el rango medio utilicé dos tipos de banda, que es uno amplio y uno más estrecho por si quieres más filo, donde puedes detectar un rango de frecuencias un poco más agradable para la definición. Te recomiendo que practiques mucho con los anchos de banda y el rango, y no te preocupes si aumentas de más o a tope, porque realmente está diseñado para esas personas que les encanta darle mucho feeling o mucho power a los parámetros, porque va a seguir haciendo toques bien sutiles. Y prácticamente es eso. La saturación, reitero, va en paralelo junto con el ecualizador. Entonces, la saturación ya va a venir con la compresión y se va a sumar en paralelo, como dije, con la ecualización. Vamos a escuchar. La saturación es tipo clase B, es una saturación intermedia, ni tan drástica ni tan suave, es algo intermedio. Esa es la característica de la saturación tipo B. Vamos a escuchar. Podemos escuchar que hasta hace un sonido especie tipo glue, tipo de pegamento. Incluso si nada más quieres la saturación, puedes desactivar las bandas y también el compresor y simplemente quedarte con la pura saturación. Es un plugin realmente diseñado para un toque rápido, cálido y efecto de glue que ya escuchaste, que suena bastante bien. Y el ecualizador tanto puedes decrementar como puedes aumentar. Si quieres niveles intermedios, pues simplemente experimenta. Ya vimos que este plugin sí te genera una sensación bastante bonita y prácticamente aquí podemos ver su flujo de señal. Ahora, si tú quieres que yo te enseñe paso a paso a manejar todos estos parámetros de Patcher y hacer tus propios plugins o incluso una superficie de control para diversos plugins, simplemente comenta aquí abajo Patcher y vamos a empezar a hacer el curso para manejar. Si te fijas, aquí está la entrada, se divide en dos, que va a entrar aquí prácticamente a la ecualización, luego la compresión, se ingresa aquí y aquí ya tenemos lo que es la saturación para salir prácticamente ahí. Y así funge este plugin y por eso suena un poco más a glue, un poco más llamativo para tu mastering y es bastante bueno. Lo puedes implementar de forma rápida. Si necesitas entregar algún proyecto rápido, pues simplemente pones este plugin y puedes moverlo prácticamente muy rápido. El segundo es el plugin que les mencionaba, que trato de emular lo que es el Saturation Knob de Softube. Aquí lo tenemos, que es es una sola perilla que hace bastantes cosas. Agrega saturación, agrega curvas de ecualización, agrega un poco de compresión, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo voy a poner simplemente en el bombo para poder escuchar. Ahí ya se escucha muy comprimido. De hecho, si yo desactivo aquí en el bypass cuando está prendido o encendida en blanco, esto significa que el plugin está en bypass. Puedes notar que cuando activo el bombo está como menos desahogado. Cuando desactivo el plugin, el bombo está como un poco más ahogado. Lo que te recomiendo es que en sonidos particulares, entre la mitad, un poquito por aquí a acá, en particular suena muy, muy bien. Aquí también lo puse en unos claps que también le da mucho, mucho feeling a los claps. Vamos a escuchar.
En la parte alta, cuando suena el clap, la parte alta se siente mucho más fresca y viva. También aquí en este sonido suena muy bien este plugin, el cual es un vocal chop que realmente cuando está todo el track se siente como atrás y siente como si estuviera con un cubrebocas, y este le libera más sonido. Vamos a escuchar. Voy a ponerlo en contexto para que puedas notarlo. Puedes notar que se avienta un poco más hacia adelante ese vocal chop. Simplemente con esto, reitero, simplemente agrega varios procesos que puede ayudarle, como ecualización y compresión. La compresión, ecualización y distorsión. La distorsión es la que añade esa especie de sensación como de compresión, y por ende suena un poco más agradable cuando tú lo estés utilizando. Estos dos van a estar en descarga gratuita aquí abajo, y no simplemente funciona como para hacer plugins, sino que también vamos a tener superficies de trabajo que, por ejemplo, tengamos un controlador MIDI y estamos haciendo un live sessions, podemos utilizar una sola perilla que esté vinculada, por ejemplo, aquí a este, y mueva más parámetros como un cut-off, como una resonancia, como una envolvente, con una sola perilla. Eso es lo más importante. Entonces, reitero y vuelvo a comentar, si tú quieres que te enseñe a utilizar Patcher de la mejor forma, a enseñarte a hacer todos estos plugins o tus superficies, simplemente comenta Patcher y vamos a hacer un curso súper rápido de todos sus parámetros y cómo empezar a utilizarlo. No consume tantos recursos, entre comillas, porque son plugins nativos de FL Studio. Incluso ya en tu computadora puedes utilizar plugins que tú tengas, pero ten mucho cuidado porque nada más va a funcionar en tu computadora. Personas que no tengan esos plugins, pues no lo van a poder abrir. Entonces, pues, si te gustó este video, comparte, comenta, dale like, suscríbete, ya que le ayuda bastante al algoritmo para que YouTube posicione estos videos a más personas y este contenido de educación pues pueda llegar a mucho mayor público, ¿ok? También te comento que estoy ofreciendo servicios de mezcla, mastering, clases online de producción, mezcla, master. Si te interesa esto, mi correo e Instagram están aquí abajo en descripción, donde te puedo mandar toda la información, y también están las membresías del canal que están en el botón que dice unirse. En las membresías nivel oro tienes 34 videos exclusivos donde hablamos de ingeniería en audio, bastante optimizada, mezcla, mastering de género urbano, incluso procesos de voces ya de forma más detallada. Te lo agradecería mucho si te pudieras unirte a las membresías del canal, ya que esto mantiene el proyecto de los videos públicos latente y vivo para yo poder seguir trayendo este contenido de educación y de calidad para ustedes. También las clases online me ayudan bastante para mejorar todo este contenido. Sin más que decir, pues practica, estudia, genera tu propio criterio, que creo que es lo más importante, y nos vemos en otra entrega.